Ser podcast. Bueno, pues hemos avanzado bastante, ¿no? Quiero decir que ya sabemos que lo conoce, al menos el conductor conocía a la víctima, ya veremos en qué grado, que quería coger ese servicio y cómo lo puede hacer. Bueno, ya... Lo dejamos para mañana, ¿eh? Lo dejamos para mañana. Mañana le hacemos la autopsia a este caso. Hoy, y ya digo que a lo mejor la próxima semana, no sé si incluso una tercera, porque aquí hay muchas cosas. Aquí tenemos que meterle el bisturí a muchas cosas, ¿eh, Félix? A muchas, es un tema muy interesante. ¿A ti te gusta mucho el tema este de las autopsias? Desde tu punto de vista de fiscal, ¿te ha dado... Esto es una pregunta personal que te hago de tu trayectoria. A lo mejor lo pregunto de una forma un poco obscena, pero ¿te han dado muchas alegrías las autopsias? Me han dado muchas alegrías y luego es que los jurados siguen muchísimo. La palabra de un médico es ley, siempre. Y entonces el jurado da mucha importancia a las autopsias. Y fijaros una cosa, Roberto, más que porque te digan quién ha sido y cómo ha sido, sobre todo porque descartan muchas opciones. Ya, siempre se ha dicho eso de que la autopsia en realidad es la forma esta más literaria de decir que el muerto habla, ¿no? Porque sí, habla gracias a lo que se consigue analizar, descubrir. Imagino que después también debe depender mucho, porque ¿quién explica en un juicio las conclusiones a las que lleva el resultado de una autopsia? ¿Es el propio médico forense? El propio médico forense. Ajá. Y ya veremos además cómo les juntamos, porque imaginaros, puede ser, normalmente es un médico forense el que ha hecho el levantamiento del cadáver, ya veremos que hay fases, otros los que practican la autopsia, otros que hacen las pruebas complementarias, y les llevamos a todos juntos al juicio. Ya. A lo mejor hay 5 o 6 médicos, o 4 médicos, y es una prueba muy bonita, muy complicada de plantear, y entonces suelen tener grandes capacidades pedagógicas. Ya. Grandes. Suelen tener, pero y cuando no tienen, cuando hay esa carencia, porque a lo mejor, claro, están imbuidos dentro del argot técnico-científico, en este caso que utilizan, a las partes, en tu caso como fiscal, ¿te corresponde muchas veces hacer la traducción esa pedagógica para que llegue al jurado? Sí, muchas veces, imaginaros, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir al médico, mire, usted nos ha explicado que las lesiones son aquí. ¿Puede usted señalarse con la mano? Ya. Fijaros, ¿no? ¿En qué partes nos lo podría señalar usted? Y entonces el médico se coge o señala a un compañero y le señala con el bolígrafo, pues mira, las lesiones fueron aquí. O sea que tú tienes que tener como profesional también la habilidad de ayudar, de colaborar con el médico forense, que a lo mejor se está expresando de una manera demasiado académica, para que rebaje ese nivel académico y podamos entenderle en primer lugar el fiscal también mejor. Claro, siempre en el límite de que no se moleste, ¿no? De que no entienda que tú estás haciendo su cometido. Bueno, aparte Félix tiene mucho interés, me ha dicho, en que hoy hagamos un repaso, porque es cierto que hay muchísimas cosas. Esto también, lo de la autopsia, si no conocemos de dónde viene la historia, porque dices tú, Félix, que ahí está la clave, no solo para entender en qué consiste esta práctica, sino incluso para entender, podríamos decir, como la lucha del ser humano, ¿no? Sí. Por el avance del conocimiento, el avance de la justicia, tiene mucho que ver con el avance de la ciencia y de la autopsia en este caso. Efectivamente. Vale, a ver, vamos a intentar a ver si le podemos hacer preguntas, y Félix nos va a contestar seguro a cuándo surgieron las autopsias, si es cierto incluso que fueron prohibidas durante mucho tiempo en algunos países y por qué, cómo se hace. Bueno, incluso hoy creo que vamos a tener el ejemplo de la primera famosa autopsia que se hizo para investigar una muerte violenta. Pero yo creo que esto ya se ha convertido en tradición que no vamos a perder hoy tampoco. Vamos a poner un fragmento, en este caso es del tráiler de una serie, película muy conocida, a ver si la conocéis. Quiero aprender del médico más grande que ha existido nunca. ¿Qué es esto? El mundo. Nunca había visto belleza semejante. Allí enseña el médico más grande que haya existido nunca. Ibn Sina. Mi futura esposa, permitidme que os la presente.
¿Os suena ya por algo, por la ambientación, por la referencia? ¿Sí, Cobra Kai no es, ¿no? No. El médico, ¿no? El médico. Sí, señor. Es un bestseller de Noah Gordon. El médico que... Bueno, es una película en realidad. Le vamos a decir a Netflix que baje un poquito la música a los trailers, ¿eh? Siempre. Si no se les oye a los actores. Es para hacerlo más épico. Ya, pero eso os pasa además viendo la tele, ¿no? Que dices, coño, cuando ponen la música tienes que ir bajando. Por mucho que digan, no, es que esta tele es de surround, o sea, nada, una porquería, todo, me voy a poner otra vez en plan Pumares. Bueno, ahora en serio, ¿por qué has elegido hoy este fragmento del médico, Félix? Porque aparte de que ha conectado con mi adolescencia, que estoy seguro que vosotros también la habéis leído, yo recuerdo la lectura de ese libro cuando tenía, no sé si 16 años o 15 años, como un placer, cada vez que iba a dormir y leía un rato del libro, porque conecta con la historia de las autopsias y nos presenta la lucha del hombre contra la ignorancia y la lucha por conseguir un conocimiento que además nos ayuda, pues eso, a saber las causas de la muerte, pues a luchar con las enfermedades, porque las autopsias conectan no solamente con la justicia, sino conectan con el avance de la humanidad en la lucha contra las enfermedades. Entonces me parecía que era muy buen símbolo de empiece, de enlace para explicar, pues eso, la historia de las autopsias. Porque si entendemos, como estamos hablando de la historia de la palabra en sí, el significado etimológico de autopsia, ¿de dónde viene eso? ¿Nos da alguna pista también o no? Pues fíjate, y esto te tengo que confesar, Roberto, que yo no lo sabía, ¿eh? Esto, ves que siempre te digo que aprendo mucho gracias a colaborar con vosotros, pues y no te cobramos nada de momento. Pues fíjate que deberías planteártelo. Pues, ¿sabéis? Autopsia viene del griego, que significa, fijaros, acción de ver con los propios ojos. Fíjate lo que nos dice, y se define en los diccionarios médicos como el examen de un cadáver que incluye órganos y estructuras internas para precisar la causa de la muerte o los cambios patológicos que ha sufrido una persona. Se conocen, a ver, remontémonos en la historia, ¿qué se conoce de civilizaciones antiguas en torno a la existencia de prácticas, no sé si la autopsia como tal, pero algo parecido, lo que sería homologable a la autopsia que conocemos hoy en día? Pues fijaros, si yo os pregunto, ¿vosotros creéis que los egipcios, por ejemplo, conocían de las autopsias? ¿Qué me diríais vosotros? ¿Qué diríais los egipcios? Yo digo que sí, porque los egipcios ya es que bebían cerveza y todo, los tíos. Sí. Los gente egipcios estaban muy avanzados, ¿eh? Yo también digo que sí. Sí, Parda. Sí, yo también. También, sí. Pues efectivamente, claro, si os fijáis, la momificación es el ejemplo claro de que eran civilizaciones que tenían habilidad en extirpar y examinar los órganos internos, muy vinculado a procesos religiosos, a procesos de enterramiento, pero demuestra que la civilización egipcia tenía curiosidad por conocer la anatomía humana. Y esto ya sabéis que en el fondo las civilizaciones griega y romana pues están muy embebidas de la influencia egipcia, pues tanto la civilización griega como la civilización romana colaboraban y hacían sin problemas, sin ningún problema moral o religioso, pues sí que tenían habilidades en la realización de las autopsias. Claro, mira, hasta Roma quería llegar yo, porque es que no sé si es cierta la leyenda, si es solo leyenda, que a Julio César se le practicó una autopsia. Pues fijaros que los escritos nos dicen que sí, y nos encontramos ante el primer caso de un magnicidio donde se realiza una autopsia al líder que ha fallecido. ¿Os puedo poner en contexto, chicos? Por favor, claro, venga, una de romanos. Venga, vamos a contar la historia. 15 de marzo del 44 a.C. Julio César comparece en el Senado, en un contexto, si lo recordáis, de grave crisis para la República. Al llegar al Senado se le acerca Tulio Cimbro y le pide a Julio César clemencia por su hermano desterrado. César, en una actitud disciplente, se niega a escucharle, pero ve cómo el otro, Tulio Cimbro, le tira de la toga. César, irritado, se vuelve contra él, exclamando, esto es lo que dicen los escritos, ¿qué violencia es esta? Esto es así porque César, como líder de la República, como tribuno y pontífice, es intocable, nadie se puede acercar a él. Lo que sin embargo, chicos, ignora Julio César es que en realidad ese gesto solo era una señal para iniciar un ataque. A continuación se acerca Servilio Casca y le da una primera puñalada en el cuello.
Después de esa puñalada, de la que Julio César se llega a defender, exclamando, según dicen los escritos, que haces casca, se acercan un montón de personas más, de senadores, y le llueven cuchilladas sobre Julio César. Gravemente herido, César cae por la escalinata del Senado mientras siguió recibiendo heridas hasta quedar a los pies de la estatua de Pompeyo donde murió. Sus últimas palabras, esto sí que lo recordaréis, dicen los escritos, es: tú también, Bruto, hijo mío, porque también observa César cómo su hijo Bruto se acerca y también le apuñala. Pues sobre esto... ¿Y de qué murió? Pues fijaros que os vais a reír, os voy a hacer una pregunta. De aburrimiento. De aburrimiento. Algunos escritos lo que dicen es que se ordena por parte de la República que su médico personal, me ha notado el nombre, Antistio, realizara una autopsia. ¿Y sabéis lo que concluye esta autopsia? Ya se llamaba así, autopsia. Sí, bueno, sí. ¿Qué concluye? Pues fijaros, y luego os voy a hacer una pregunta, Concluye vale. Que Julio César había recibido 23 heridas con arma blanca, la mayoría de ellas, sin embargo, en las piernas y en la espalda, pero solo una de ellas era la mortal, solo una, porque solo una de ellas era la que le atravesó el corazón y determinó... Aquí se arriesgó mucho este médico forense, este primer médico forense, porque dijo que incluso podía decir que esa herida había sido la segunda. Anda. Y la pregunta que yo os hago es, con esto, si nosotros fuéramos fiscales de la República de Roma y hubiéramos tenido que hacer un juicio, ¿a quién culparíais del asesinato? ¿A todos o solamente al que hizo esa segunda puñalada? Es una pregunta trampa esta. Ya, es una pregunta. Oye, pero se puede acusar a todos en diferente grado, ¿no?, de participación. Porque claro, desde el que va a provocarlo al que... Hombre, de asesinato a asesinato, no sé. ¿Qué diríais vosotros? Ayudadme, Edgarita. Yo es que tengo muchas dudas. ¿Tienes dudas? Pues la primera es ¿por qué le tira de la toga si hay 100.000 para apuñalarlo? O sea, de apuñalarlo y ya está, no le tire de la toga. Yo no sé, en diferente grado, pero a todos. Mi tesis es esa también. Fijaros, si logramos probar que efectivamente lo que hace el primero de los señores, ¿cómo se llamaba este señor? Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Tulio Cimbro. Tulio Cimbro, efectivamente. Era agarrar de la toga como señal para que todos los demás le apuñalaban. Había una planificación. O sea, suena este término, ¿no? Totalmente. Que me gusta tanto. Totalmente. Le está diciendo Churri, después de tal nos iremos a Portaventura, más o menos. Efectivamente. Claro, y entonces todos ellos colaboran. O sea, a mí me da igual cuál sea la puñalada mortal si todos están concertados en el mismo fin. Solamente uno se podría liberar si es capaz, a mi modo de ver, de probar, oye, mira, yo no sabía que había un plan, yo solamente estaba muy rabioso con él y le quise dar un castigo, pero yo no sabía todo lo que había. Pero si yo me sumo a un plan que existe ayudando a apuñalar a una persona, en mi opinión, todos deberían responder de este hecho. Así que tengo más dudas, tengo más dudas, señor fiscal, porque vale, sí, ya me envalentonaba, como dices, yo también soy de la misma opinión, todos pero en diferente grado, pero el asesinato se prueba por la autopsia que fue la segunda y que fue la que asestó, no sé quién, Suetonio, no, que le asestara la... Pero es que podría haber sido cualquiera, ¿no? Porque eso ya es una cuestión casi de azar. Por lo tanto... Podría ser cualquiera. Claro. ¿Os acordáis tú, Roberto, que eres el más lector que conozco? ¿Te acuerdas que hay un libro de Agatha Christie que va por el mismo... ¿No es el de Asesinato en el Orient Express? No sé. Bueno, es que, claro, allí al final yo creo que a estas alturas ya no hacemos spoiler, pero en el Asesinato en el Orient Express, al final son todos culpables, ¿no? Porque todos intervienen en mayor o menor grado. Oye, en ese caso hemos hecho el ejercicio de política, historia, ficción, pero ¿se enjuició a alguien como consecuencia de esta autopsia, ¿o no? Pues como siempre que la violencia no sirve para nada, no, porque el magnicidio generó tal inestabilidad política que acabó en guerra civil, en caída de la propia República. Pero fijaros, todo esto provocó, por tanto, la propia situación de violencia hizo que esa muerte en sí misma quedara sin enjuiciarse. Ya. Oye, volviendo al bestseller de Noah Gordon, al médico que recoge cómo el protagonista tiene que irse al mundo árabe a adquirir unos conocimientos que estaban prohibidos por la Iglesia Católica. ¿Esto es una licencia histórico-creativa o es que es así? ¿Era cierto? Pues fijaros, sí y no.
También aquí me ha gustado mucho porque me ha permitido el preparar lo de hoy, estudiar, y llego a las siguientes conclusiones. Efectivamente, la Edad Media implica durante mucho tiempo el triunfo de la superstición, ¿vale? Eso sí que es verdad, ¿no? Es verdad también que el triunfo de la superstición estanca Occidente frente al mundo árabe, que no está tan estancado como el mundo occidental. Respecto de la Iglesia Católica, y que me perdonen, sobre todo tengo un amigo teólogo que me permite que me perdone si digo alguna tontería, sí que he encontrado que hay un concilio, el concilio de Tours, donde una de sus conclusiones, fijaros chicos, es el aborrecer la sangre, en el sentido de que la Iglesia condena el derramar la sangre en acciones que no estén justificadas religiosamente en el contexto de la época, y sobre todo para hombres de la Iglesia, ¿vale? Yeah. ¿Por qué? También otra razón que se da es que en esta época se consideraba que el alma, había discusión si el lugar donde residía el alma estaba o bien en el corazón o bien en el cerebro, ¿vale? Por todo esto se consideraba, si bien que no había una prohibición expresa, se consideraba que no era correcto el abrir un cuerpo por dentro. Y como sabéis, como pasa siempre, pues sobre todo esto había distintas interpretaciones. Había interpretaciones más estrictas, más literales, más ortodoxas que otras. Y la que fue triunfando en la mayoría de Europa occidental es la interpretación más ortodoxa, según la cual, aunque la Iglesia no se había pronunciado expresamente sobre la prohibición de las autopsias, como hemos visto, sí se generó una interpretación que consideraba que era contrario a la religión el realizar esas autopsias. Claro, ¿cómo iba a llegar después el cuerpo así al cielo, no? Pues, efectivamente. Con esos costurones. Efectivamente. ¿Y cuándo se empiezan a retomar las autopsias, entonces? Pues aquí yo creo que esto, Roberto, a ti con lo que te gusta la historia y las ironías de la historia, fijaros que he reflejado, o quiero recoger, a ver si nos da tiempo a ver, 4 momentos importantes al final de la Edad Media donde se empieza a practicar las autopsias. Primera, 1410, investigación de esto vale para una historia vuestra, de los detectives. A ver. Investigación de un presunto asesinato de un papa. Esto ha sido una constante en el Vaticano, entonces. Efectivamente. ¿No? Vale. Y se acusa ni más ni menos que a su sucesor. Y para liberarse de la acusación y que se le cargaran a él también, lo que ordena es a uno de los médicos de los estados pontificios que se hiciera una autopsia al papa presuntamente asesinado. Y le salió bien, porque el resultado de esa autopsia es que el papa presuntamente asesinado, Alejandro V, en realidad había muerto de muerte natural. En una autopsia absolutamente independiente, claro. Segurísimo, bien. Segurísimo. ¿Qué más hitos históricos? Segundo hito, ¿vale? Otro papa, en Aviñón, en 1426, han pasado 16 años, el papa Martín V autoriza la investigación cadavérica en casos de homicidio para determinar la lesión mortal. Y fijaros, aquí está muy chulo porque se ve la fusión en aquella época entre justicia y religión. Si me preguntarais, ¿y por qué pudo hacer esto? Pues dicha decisión la pudo tomar Martín V porque, como era el papa, era el juez supremo del Tribunal de la Rota Romana, y tomó esta decisión en una apelación dentro de las normas procesales del Código Canónico. Por lo que está marcando, desde luego, un punto de inflexión. Porque yo no sé si esto tiene que ver también con otro papa, el Papa Clemente VII, que es quien viene a decir a los médicos estudiantes: vosotros sí, hijos míos, podéis realizar esto de las autopsias. Efectivamente, aquí ya viene la universidad. Se permite en la universidad, al efecto de estudiar, que se puedan hacer autopsias. Y como cuarto y último hito, habría el último, por fin, en 1556, en la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca, se permite la disección y autopsia de los cuerpos, porque se dice, fijaros, que sirve a un fin útil y es permisible su práctica a los cristianos de la Iglesia Católica, y este texto fue refrendado por el emperador Carlos V, y de esa manera se legalizaron las autopsias en España. Pioneros aquí en la Universidad de Salamanca. Entonces, a ver, estamos ahí a partir de este momento, siglo XVI. Yo creo que en la próxima semana continuaremos el relato aquí, pero a ver, solo dime una cosa antes de acabar hoy. ¿Es ahí cuando se va a generalizar ya la autopsia para la investigación de todos los asesinatos o no? Esta es la pregunta que quería que me hicieras. Como ya lo sabes que sí. No. Porque ya lo habéis visto, para los poderosos.
para los poderosos, pero no de las familias que lo pueden pagar, de los grandes líderes, pero no de las personas muertas en general. Hay que esperar, amigos míos, a finales del siglo XIX para que se establezca la obligatoriedad de las autopsias cuando la justicia deja de ser algo privado, algo que solo ofende a la víctima o a su familia y pasa a ser algo público. Es en esa misma época, permitidme que arrime el asco a mi sardina, en que aparece la figura del fiscal moderno, porque el crimen ofende a la sociedad y por tanto toda muerte presuntamente delictiva se tiene que investigar. O sea que hasta ese momento, hasta que no se democratiza, las autopsias que se hacían era como esta que hemos visto en ese momento histórico, una autopsia de parte, porque era de quien la pagaba y a lo mejor tenía una finalidad, y no hay que dudar de la santa ciencia, pero a lo mejor de quien pagaba a la ciencia para que dictaminara una cosa u otra, podría condicionar, ¿no?, a quien tuviera que firmar el resultado de la autopsia. Bueno. Oye, pues qué interesante. Continuamos la próxima semana, lo dejamos aquí, continuamos. Será un placer. Hay muchas cosas todavía que diseccionar, hay que meterle bisturí a muchos asuntos, Félix. Ya veréis. Espero sorprenderos en muchas cosas. No nos hagas destripes, sobre todo. No, destripes hoy menos que nunca. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte. Abrazo gigante. Hasta luego. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.